San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente. Amables televidentes, bienvenidos a Mate Mágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Saludamos, como siempre, a nuestro querido patrocinador, el estadero Yacutur, en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida. Ahora que estamos suavizando un poco la cuarentena, entonces podemos volver con las debidas precauciones a disfrutar de ese ambiente tropical acá en nuestro municipio. E invitamos a todas las personas y a todos los grandes turistas que ven nuestro programa para que se acerquen a Yacutur, disfruten de San Rafael y para que sigan viniendo cada vez que quieran. Perfecto. Entonces, en nuestro programa hacemos ahora un pequeño break, ¿cierto? Una pequeña pausa y continuamos más adelante. Nos vemos enseguida. De nuevo, en nuestro programa Mate Mágica, comenzando ya en forma nuestro programa, leemos un pensamiento del matemático irlandés Ian Stewart sobre el quehacer de la matemática. Él dice esto: los números son una construcción mental, pero una construcción mental con significado. Nuestra sociedad no podría vivir sin ellos. Nuestra sociedad actual no podría vivir sin la matemática. Eso es lo que dice Ian Stewart. Entonces, veníamos nosotros trabajando un tema, porque hemos estado recapitulando en estos días, ¿cierto? En estos últimos programas, desde el programa número 121 más o menos, hemos estado haciendo una recapitulación de muchos de los temas que vimos anteriormente, pero con un nuevo enfoque. Nosotros habíamos estado hablando de, digamos, de los elementos básicos, que es algo que yo he estado pensando, que he estado elaborando, que no tiene que ser una camisa de fuerza, no hay que verlo así, pero es una manera de explorarlo. Los llamamos los elementos básicos de la matemática. Y hemos dicho, ¿cierto? Hemos estado diciendo que entre ellos están los números, ¿cierto? Las operaciones, los procesos. Las operaciones, ya sabemos, suma, resta, multiplicación, división, etc. Y logaritmos. Y los procesos, digo yo, ya tienen que ver con algo mucho más avanzado en la matemática, que es la derivación y la integración. Ok. Y yo digo que también las gráficas son un elemento de la matemática. Eso como que a mí todavía no me cuadra bien, pero yo lo he estado pensando, porque lo he estado elaborando y a veces me parece que sí y a veces me parece que no. Porque si será de la matemática una gráfica, ¿cierto? Ya sabemos que es una gráfica, el plano cartesiano y una curva ahí que se hace, la gráfica del coseno, la gráfica de la tangente, que son curvas, ¿cierto? Y si será un elemento de la matemática, o será más bien un elemento de la epistemología, para que podamos nosotros entender mejor lo que hay allá detrás de las cifras. No será más bien como un auxiliar del cerebro
de nuestro cerebro que no es capaz de hacer demasiadas abstracciones largas, ¿cierto? Y demasiadas cuentas largas, entonces nos valemos de una visualización, ¿cierto? Pero igual, como para decir que sí, una vez para decir que no, pero igual para decir que sí, ¿qué son los números? Pues los signos numéricos, ¿cierto? Los símbolos. El unito, el 2, el 3, etcétera, ¿cierto? El 4/5, ¿cierto? El 4/5, que también es un número. La raíz cuadrada de -3 y la raíz cuadrada de -2. ¿Será que esos números, el símbolo, también son una representación, igual que una gráfica, ¿cierto? Esto es una gráfica de una idea. Entonces hay momentos en que se puede decir que sí, que las gráficas son elementos de la matemática, o que no, que son una herramienta del cerebro. En eso estamos, ¿eh? Pero bueno, vamos a trabajar sobre eso. Yo sé que es un poquito enredado, pero es una nueva visión de la matemática. No es muy importante. Lo que pasa es que como yo soy un encarretado de esto, pues me gusta pensar cosas. Lo que yo no soy es un fanático y voy a decir que sí, que esto que yo estoy diciendo es pan de verdad. Es un proyecto que yo tengo para ir de investigación. Perfecto. Pero quiero compartirlo con ustedes. Entonces, habíamos empezado también diciendo, ya cuando llegamos a los procesos, que si hay otro elemento, como mucho más abarcador, que es la lógica. Y resulta que la lógica, ya les había explorado algo, en muchos textos y muchos autores desde hace muchísimo tiempo dicen que la lógica es como un oficio de la matemática. La lógica es un oficio de la matemática. O sea, la matemática es un campo, según ellos, la matemática es un campo mucho más amplio y la lógica está ahí adentro. Como vamos a ver un poquito de lo que son los conjuntos, ¿cierto? La mayoría de ustedes ya saben que es un conjunto que se representa acá, ¿cierto? Y por aquí están las operaciones, ¿cierto? Por aquí están los números. Esto es la matemática. Este es el conjunto de los elementos de la matemática. Qué pena, perdón. Este es el conjunto de los elementos de la matemática. Y por aquí está entonces operaciones, por aquí están los números, ¿cierto? Por aquí está lo que hemos dicho, los procesos. Por ahora parece que están las gráficas. Bueno, dejemos así por ahora. Hay autores desde que se ideó desde que se puso en funcionamiento la lógica, se llama la lógica simbólica, se llama la lógica de proposiciones. Últimamente le están diciendo es que las matemáticas discretas, yo les juro, yo no he entendido por qué se dice eso ya, pues como yo soy de una generación muy anterior, cuando ahí me hablan de matemáticas discretas, yo sé de qué me están hablando, pero no entiendo por qué le dicen matemáticas discretas, es la lógica. Entonces, para nosotros, los de la antigua tradición, algunos dicen que la lógica está por acá, es un elemento de la matemática. Yo, sin embargo, me atrevo, ¿cierto?, a decir que no, que para mí primero está el gran campo, es la lógica. Entonces volvamos a la teoría de conjuntos. El gran campo es la lógica. Y aquí está la matemática, un subconjunto. Y por aquí es muy posible que haya otro subconjunto. Yo me voy a atrever a decir algo más importante, algo que puede ser descabellado. Por aquí está la literatura, ¿cierto? Para mí, hoy, puede que a medida que yo vaya avanzando en mis delirios
¿cierto? En mis ideas, en mi proyecto, ¿cierto? Puede que algún día diga, es al contrario, tienen razón los que dicen que la matemática es un elemento, que la lógica es un elemento de la matemática, pero por ahora a mí me está pareciendo que la matemática es el elemento de la lógica. Por encima está la lógica. Voy a tratar de darles como unos ejemplos, solo de explorar. Esto ya lo habíamos visto en parte, ¿cierto? Lo estoy retomando para que volvamos a captar la idea, porque la idea no es demasiado sencilla. Entonces yo les acabé de hablar la literatura, ¿cierto? Y por ahí, bueno, casi todo se reduce a la conversación. La matemática es una conversación. La literatura es una conversación. La antropología es una conversación. Un tema. Lo que nosotros los seres humanos más hacemos es explorar y tratar de entender el entorno, ¿cierto? El cerebro humano está diseñado para entender el entorno. Y yo lo entiendo. Bueno, yo entendí alguna cosita mínima, yo la entendí. Y se la tengo que decir a otro. Para confrontar también, ¿cierto? A ver qué ha visto el otro. Y si el otro tiene una mejor posición que yo. Y entonces yo tengo que decir tranquilamente, ve, mira, qué tan bacano. Vos tenés más razón que yo porque tenés un elemento mejor. Entonces, se trata de conversar. Y casi todo se reduce a conversar. Y digámoslo, que como la conversación, yo no puedo conversar ya con Einstein. Yo no puedo conversar ya con Leonardo da Vinci. Nosotros ya no podemos conversar con Adán. Pero algunos nos han dejado los libros, ¿cierto? La historia. Entonces, ahí sí ya podemos entablar una conversación. Y de hecho, la ciencia es una conversación entre generaciones. Casi todo el conocimiento entonces se reduce a una conversación y se hace a través del lenguaje. Perfecto. Entonces yo por eso es que ubico, digo literatura, pero en el fondo es el lenguaje, ¿cierto? Y la matemática es un lenguaje, igual que la antropología también es otro lenguaje, otra historia, otro modo de pensar que yo digo a través del lenguaje para tratar de entender mejor el entorno en que vivimos, porque yo también soy parte del entorno y los demás seres humanos son parte de mi entorno, por eso yo los respeto, porque si los mato, si los agredo, por un lado estoy cometiendo un problema de ética, y por el otro me estoy dañando a mí mismo, porque hay alguien que me va a responder. Yo puedo agredir y agredir y agredir hasta que algún día alguien me responderá. Bueno, en fin, ya son cosas de la sociología y de la psicología y de la convivencia. Pero es esto entonces. Ya, ahora sí volvemos a entrar en materia. Vamos a poner un ejemplo. 100 años de soledad, que me fascina. 100 años. Ustedes ya saben de quién es 100 años de soledad. Claro, de GGM, Gabriel García Márquez, ¿cierto? Nuestro premio Nobel. Y en 100 años de soledad hay cosas que de verdad no corresponden a la realidad. Pues, se dice que esto es literatura del realismo mágico, así lo quisieron definir y así se ha estado aceptando. Y sobre eso ya sería todo un semestre hablar sobre realismo mágico, pero no vamos a entrar en ese detalle. Realismo mágico es como que hay cosas que de verdad tienen que ver con la realidad. Ahí García Márquez narra cosas muy reales, pero también se dice que porque es un hombre del trópico, narra cosas que no son muy reales. Y ahí les voy a decir, esto no viene al caso, pero es bueno que conversemos. Eso es mentira, que García Márquez se inventó el realismo mágico, que fue como el primero que habló del realismo mágico, que 100 años de soledad es la primera obra donde aparece algo de realidad y algo de magia. Eso es mentira. Pues
qué pena con García, yo lo respeto, yo lo quiero, yo lo aprecio, gracias por el premio Nobel, gracias por las 5 veces que me ha permitido leer 100 años de soledad. Pero ya, para que terminemos esta discusión, y entonces el Ulises y la Ilíada, ¿qué? Ahí ya había realismo mágico, una de las primeras obras de literatura importantes en la humanidad. ¿Qué es la Odisea? Las aventuras de un señor que se llamaba Odiseo, que nosotros en español lo traducimos como Ulises, y usted se pone a leer y ahí hay un montón de cosas fantásticas. Entonces el realismo mágico, con todo mi respeto, no lo ideó García Márquez, eso lo ideó la humanidad, porque el cerebro nuestro es muy imaginativo. Gracias a Dios, nuestro cerebro es muy imaginativo. Entonces, listo, ya. ¿Qué nos dice 100 años de soledad? Por ejemplo, había una creencia, Úrsula Iguarán, y eso es parte de lo que realmente sucedía en la humanidad en los primeros tribus humanas del África, del Homo sapiens. La gente eran tan poquitos que tenían que emparentarse unos con otros, y los primos y los tíos tener hijos. No había manera de que no fuera así en las primeras tribus. Apenas se fueron ampliando y agrandando, entonces ya se fueron separando, la genética hizo unas variaciones y ya no hay necesidad de casarse entre primos, pero inicialmente sí, ¿cierto? Y acá en San Rafael, cuando estaba muy pequeño, también se daba eso. Muy poco, obviamente muy poco, pero sí se llegaron a dar casos de primos que se casaban y eso se volvía un lío. Entonces, en 100 años de soledad había una creencia que los hijos de un matrimonio que se hubiera concertado entre un par de primos, la prima y el primo se casaban, y los hijos iban a nacer con cola de iguana. 3 páginas más adelante dice que con cola de cerdo, entonces uno ya no sabe por qué García Márquez hizo esa combinación ahí, pero bien, no es muy importante, pero es bueno mirar esas cosas. Y eso no existe, ¿cierto? Eso no es real, eso no puede haber, no hay gente que nazca con cola de iguana, ni gente que nazca con cola de cerdo. Sí hay algunas mínimas situaciones, pero muy, en un porcentaje muy mínimo, entre millones de personas que han tenido atrás, en la partecita junto al ano, han salido una pequeña carnosidad. Es muy posible que venga de un atavismo, se llama así atavismo, una cosa antigua de la genética, que todavía está por ahí, rondando, ¿cierto? Pero son muy escasos ya, porque nosotros provenimos de mamíferos y de simios que algunos tenían cola. Entonces todavía hay esos atavismos genéticos que pueden ir medio resultando, pero eso no es lo común. Mejor dicho, de millones y millones y millones de casos, yo solo sé de uno. En la India hace como 15 años nació un niño con una colita, pero no cuente más, hasta ahí, listo. Ahí ya no es, eso no tiene lógica, porque eso no está eso no tiene asidero en la realidad, pero sí tiene asidero en la lógica. Usted lee, y entonces los hijos de Úrsula Iguarán y de Aureliano Arcadio, buen día el primero, Arcadio, buen día, nacieron con cola de cerdo, ¿cierto? Y entonces ya usted acepta, aunque eso no está en la realidad, la lógica sí le permite entender que eso dice ahí y usted aceptarlo y sigue leyendo. Hay otra más, digamos, otra magia más todavía, porque esa puede suceder o no. Entonces le dicen a uno ahí en cualquier lado, debido a ese temor de que los hijos nacieran con cola de iguana o de cerdo, entonces Úrsula Iguarán no permitió que Arcadio Buendía le hiciera el amor, porque quedaban embarazados y iban a nacer. Entonces Úrsula inclusive se puso un cinturón de castidad. Sí, Úrsula Iguarán se puso un cinturón de castidad para que Arcadio no tuviera acceso a la sexualidad con ella, a consumar el matrimonio, a la felicidad del éxtasis, todas aquellas cosas que hoy, por fortuna,
tenemos acceso a eso. Lo que pasa es que tenemos que cuidarnos. Otra cantaletica. ¿Cómo es posible que un chico y una chica en el año 2021 no tengan acceso a la sexualidad, no tengan acceso a la sexualidad, pues que le prohíban? No, ya no, eso ya pasó de moda, eso nos tocó a nosotros, la gente de ahora no. Pero muy triste que las chicas y los chicos sean tan descuidados y tan tontos que queden en embarazo. No, eso tampoco. No, hombre, de conchudos, hombre. Bueno, listo, ya, basta la cantaleta, pero ténganme eso en la cabeza. Disfruten su sexualidad. Es el regalo más bello que nos da la naturaleza. Pero por favor, están muy jóvenes para que queden en embarazo porque se les va a dañar la vida. Punto. Entonces, listo. Úrsula y Guarán, hasta que Arcadio Buendía se enojó porque se lo gozaron. Él estaba en el billar jugando y empezaban: este man no ha podido coger a la señora, que no sé qué, mira, pobre tonto. Entonces Arcadio se llenó de rabia, se fue a su casa, cogió una lanza y le atravesó a Prudencio Aguilar. Se la atravesó en el cuello y lo mató. Y enseguida se fue arrepentido, pero ya había matado a su amigo, eran amigos, porque él se burló de que él no había hecho el amor con Úrsula y se fue para la casa. Y ya en su problema de culpa, cogió a Úrsula, le quitó el cinturón. Yo no sé cómo, pues ahí no pintan bien la escena, pero eso tiene que ser una cosa muy complicada para sacar el candado de eso, ¿cierto? Busquen ahí en internet que es un cinturón de castidad, eso ya no se usa, pero sí se usó, en la realidad sí se usó. Eso no son invenciones de García Márquez. Sí se usó en muchas épocas, en Europa, en la Edad Media, eso se usaba mucho. Y no nos extendamos. Entonces cogió, y dijo: y te voy a hacer el amor y voy a tener todos los hijos que quiera y me importa un pepino si sale con cola iguana. Porque aquí, en Macondo, no va a haber más muertos por culpa tuya. Y le hizo el primer niño, a Arcadio, ¿cierto? Arcadio II, ¿cierto? Bueno, listo. Lo cierto es que pasa toda la época de uno va leyendo y cada rato se encuentra con la historia de que Prudencio Aguilar, con su lanza atravesada, ya muerto, porque le atravesó la lanza y lo mató, pero ya muerto, Prudencio Aguilar seguía viviendo en la casa de Úrsula y de Arcadio I, andando por ahí, lo veían, lo saludaban, pero ahí estaba, Prudencio Aguilar siempre estaba. Eso no es real. Nadie que esté muerto sigue andando por ninguna parte, pero ahí estaba. Eso va en contra de la realidad, pero está bien metido en la lógica, ¿cierto? Entonces la lógica para mí, volvamos, y hay muchas otras historias. En 100 años de soledad, en cada página uno encuentra historias que no concuerdan con la realidad, pero en el lenguaje la historia es fluida, se entiende, así no sea real, ¿cierto? Realismo mágico, realismo mágico. Bonita, me gusta esa combinación de palabras. Suena muy lindo, a mí me suena bien. Realismo mágico. Y el primero que habló de que eso era realismo mágico fue un escritor venezolano llamado Uslar Pietri. Ese fue el que acuñó ese concepto. Tiene nombre de italiano, tiene un nombre italiano, Uslar Pietri, pero es un venezolano, pues ya se murió. Ese fue el primero que dijo que lo que escribía García Márquez se podría llamar realismo mágico. Y de ahí se creyó que el realismo mágico era lo que hacía García Márquez, pero el realismo mágico ha existido siempre. El retrato de Dorian Gray es un señor que hizo un pacto con el diablo. Bueno, parece que hay cosas locas en este mundo, listo. Y entonces el pacto era que a él, en la persona, a Dorian Gray, jamás se iba a envejecer, no le iban a salir arrugas. Pero había un retrato que era el que le pasaban los años, ¿cierto? Y entonces Dorian Gray, toda la vida, muchos años se la pasó disfrutando la vida, ¿cierto? Él era un burgués, un rico, por allá como del siglo XVII, XVIII quizá, no sé, se me olvidó. Pero yo la leí
La ley. ¿Cómo así que un retrato se arruga y el man de la realidad que está ahí pintado al man real es que no le pasa nada, que no le pasan las arrugas? Eso es realismo mágico, ¿no? Entonces, no nos digamos mentiras, el realismo mágico no se lo pilló García Márquez, se lo pilló toda la humanidad. Ya les dije, desde que existe una de las primeras obras importantes, que es la Odisea de Homero. Bien. Entonces la lógica sí me permite a mí aceptar cosas que no son reales, y la lógica me permite a mí aceptar cosas que son reales. Entonces para mí la lógica es mucho más amplia que la matemática, porque el lenguaje se puede estudiar a través de la lógica, el lenguaje común, y se han hecho estudios grandes, no nos podemos meter mucho en eso, estudios complicados. Ven, dejémoslo eso así por ahora, porque nos vamos para donde no es. Entonces viene, por ejemplo, la matemática. Hay matemáticas, se llama, pongámoslo así, se llama la ley del continuo, que alguna vez nosotros estuvimos estudiando acá hace tiempos a George Cantor, ¿cierto? Él fue el que habló del continuo, que unos números, que los conjuntos numéricos son infinitos, pero hay unos conjuntos numéricos más grandes que otros. O sea, los números naturales son infinitos, no se acaban. Pero hay otros números que están al lado de los naturales, que son, por ejemplo, los decimales. Los números decimales también son infinitos, pero son más grandes que el infinito de los naturales. Bueno, para nosotros. Pero ahí está la lógica, ¿cierto? Ahí está la lógica. Eso es enredado de entenderlo, pero la lógica se lo puede mostrar. El problema es que esta cosa del continuo, bueno, no se lo voy a explicar, pero más o menos que si entre los naturales y los decimales hay un conjunto también, hay otro conjunto infinito. Y eso ya lo estudiaron. Y resulta que se puede decir que sí, dependiendo de unas situaciones, pero también se puede decir que no, dependiendo de otras situaciones. Entonces ahí hay dos matemáticas como que se encuentran, se contradicen, pero no, en el fondo no se contradicen. Usted toma por aquí por el que dice que sí, que sí hay un continuo, o toma por aquí por el que dice que no, y no hay un continuo, y aquí usted por el del no desarrolla un campo de la matemática inmenso, y usted por aquí por el del sí desarrolla otro campo de la naturaleza de la matemática inmensísimo, ¿cierto? Entonces, miren que la lógica es capaz con muchas cosas, con el lenguaje cotidiano, con el lenguaje del realismo mágico, con el lenguaje de la matemática, que a veces llega a abstracciones muy complicadas, con el lenguaje de la ingeniería, por ejemplo, que son cosas muy concretas, y le dice, el puente tiene que tener tanto concreto, tanto hierro, y que no se nos caiga el edificio Space, porque también la economía sabe de eso, y la matemática sabe de eso, y la lógica sabe de eso. Cuando uno es corrupto y por ganarse un peso es capaz de que un edificio se caiga y mate gente. Groseros, los del Space, malditos groseros hombres. Bueno, no fue la empresa, fue un ingeniero conocido, no lo voy a decir el nombre, no me interesa, que se puso a decirle a los dueños de la empresa que encargaba de hacer el Space, les dijo, hey, vea, no le pongan tanta varilla, pónganle un poquito menos, y eso está ahí está ahí el proximadito, pero con ese poquito de varilla ustedes economizan, y lo que ustedes economizan me lo pagan a mí, listo. Y los otros locos le hicieron caso, y yo no sé para qué. Ahora, los dueños del edificio Space, los que lo construyeron, no ganaron ni perdieron. Le sacaron un poquito, le metieron menos varilla, y la plata que se economizaron en la varilla se la dieron al que dijo que no le echaron tanta varilla. ¡Ah! Y nadie le ha dado varilla a ese bobo. Hombre, ¿qué clase? Es que un ingeniero. Ahí está la lógica. ¿Qué hizo ese? Robó plata, hombre. Maldito loco. Esa es la lógica. Robó plata y el otro bobo se dejó robar y mataron unos pelados. Mataron un pelado. ¡Ay! Tontos, bueno, listo. La lógica. Entonces, para mí la lógica está encima de la matemática. Hacemos un pequeño pausa después de esta alegada, después de haberme puesto tan iracundo, porque es que la corrupción no tiene derecho, sobre todo cuando es la corrupción.
para no ganar, para no ganar ni perder, para que otro bobo le llegue a una chequera, le llegue a la cuenta. Entonces hacemos la pausa después de este alegato, listo. Nos vamos enseguida. Entonces, ya me pasó la rabia. Es que la corrupción no tiene derecho a existir, hombre. A dañar a otro para conseguirse un peso de más. Para que el que se lo gane, ¿sabe qué hace? Se va de las prostitutas, toma trago, se va a pasear. Qué idiotez, hombre. Matar a un muchacho por conseguirse un peso para gastárselo con las vagamundas. ¡Bah! Bien, listo. ¿Tengo razón o no? Que hay que vivir tranquilos, pausados, calmados. Si no terminó 10 pesos, nos gastamos 10 pesos, ¿cierto? O nos gastamos 9 y ahorramos uno para mañana, pero pues a conseguir uno a costa de los demás, haciéndole daño a los demás. Listo. Chicos, entonces habíamos dicho que la lógica abarca a la matemática y a la literatura. Entonces vamos a hacer otro ejemplo de lo que puede ser en la matemática. ¿Cierto? Tenemos acá, recuerdan, el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras. Que a mí me gusta mucho hablar sobre eso porque de las cosas, usted le pregunta a cualquier persona en la calle, a cualquier persona, pues más o menos estudiada, ¿cierto? No le puede preguntar pues bueno, hay personas que no están en la cultura y no es problema y no le estamos criticando. Eso pasa, no hay problema. Pero a una persona más o menos ubicadita dentro del mundo de la cultura, que estudiar bachillerato, dígame el nombre de un matemático, Pitágoras. Todo el mundo dice Pitágoras. Porque no da, y nadie entiende qué es lo que hizo el tal, entre muchas cosas, pero todo el mundo sabemos del tal teorema de Pitágoras, que tampoco lo hizo Pitágoras, ya lo habían descubierto antes. Entonces dice acá que en un ángulo, en un triángulo rectángulo se define como un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados entre dos lados, ¿cierto? Este y este. Dos de sus lados forman 90 grados. Esto es un triángulo rectángulo, tiene 90 grados. Si no tiene 90 grados, el teorema de Pitágoras no funciona. Ya eso es otro tema aparte, ¿cierto? Pero para un ángulo que tenga así, o sea, que sea una línea totalmente vertical, a plomo, y otra línea totalmente horizontal. Donde se encuentran, ahí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Cierto? Si los prolongáramos, ahí donde se encuentren, se forman 90 grados. Entonces usted acaba de formar ahí, con la hipotenusa tras un triángulo. La hipotenusa es el lado opuesto, el más largo. De todas maneras, este es el más largo, que sea opuesto al ángulo donde está el ángulo recto a los 90 grados. Se llama la hipotenusa. Y Pitágoras, y antes que Pitágoras, otros, pero se lo pillaron para triángulos muy específicos. Pitágoras lo que hizo fue que generalizó para todos los triángulos, pasa esto. Los egipcios tenían una manera mecánica de construir ángulos rectos, porque necesitaban hacer ángulos rectos y los construían bien, pero tenían una pequeña trampita. No es una trampita, eso no es trampa, eso es simplemente aprovechar un asunto que se vio ahí práctico. Aquí mi tablero que tiene que está cuadriculado, yo lo veo bien, ustedes no alcanzan a verlo, está cuadriculado. Este lado de abajo tiene tres cajoncitos, digámoslo 3 centímetros. ¡Ey, no! ¿Qué me está pasando? Me está pasando que ya se me está acabando el marcador, la tinta, no lo recargué. Vamos a ver si este sí. 3. Digámosle 3 metros, 3 centímetros, 3. Y este de acá tiene 4, se llaman los catetos. Este se llama hipotenusa y este se llama cateto menor, el menor, y cateto mayor. Resulta que los egipcios,
cuando necesitaban construir, por ejemplo, necesitaban hacer la pirámide. ¿Cuáles son las pirámides más famosas? Keops, Kefren y Miserino. Muchachos, bien. Entonces, necesitaban hacer, y ahí en la base necesitaban que fueran ángulos rectos. ¿Y cómo trazaban los ángulos rectos para empezar, para iniciar la pirámide? Entonces, cogían una cuerda que tuviera tres nuditos bien distanciados, con nuditos, esas eran cuerdas. Se llamaban los cordeleros los que hacían esas cosas, ¿cierto? Entonces, de aquí ponían un nudo, y aquí otro nudo, y aquí otro nudo, hay 3 nudos. Y aquí otro nudo, otro nudo, otro nudo y otro nudo, y hay 4 nudos a la misma distancia. Cuando ellos hacían aquí 3 y aquí volteaban 4, ellos estaban seguros que esto de aquí les daba 5. Entonces ahí construían ellos la pirámide. Listo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, el cateto menor del 1 más el cateto sub 2 al cuadrado. ¿Cierto? Aquí yo estoy elevando al cuadrado esto, pero yo necesito que no me quede al cuadrado, sino que me quede la h sola, la hipotenusa, esto. Entonces, muy sencillo, yo digo h, ¿cierto? Y al otro lado, este que está elevando al cuadrado, yo lo paso al otro miembro de la igualdad a sacar una raíz cuadrada, a hacer la operación contraria. Entonces ya hago raíz cuadrada del cateto menor, cateto sub 1 al cuadrado más el cateto sub 2 al cuadrado. Y si lo hacemos aquí, en este caso específico, yo puedo decir que 5, la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de el cateto sub 1, 3 al cuadrado, más el cateto sub 2, 4 al cuadrado. ¿Cierto? 5 es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 5 es igual, y vamos a hacer toda la operación para que sepan que yo sí sé matemáticas. Cualquiera sabe eso, hombre. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? Más 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, ¿cierto? 5 es igual a la raíz cuadrada de 25, ¿sí o no? 9 más 16 da 25. La raíz cuadrada de 25 es 5, entonces 5 es igual a 5, ¿cierto? Vea que esto sí vale 5. Este 5 fue que lo tomamos de acá porque ya no lo sabíamos. Pero si yo no sé cuánto vale acá, yo trabajo estos dos y me va a dar 5. Lo que pasa es que aquí lo planteé como la igualdad. Como una ecuación, no como una incógnita algebraica, sino ya como la igualdad. Como la igualdad real que se da. Listo. Entonces, para que veamos qué es la lógica, ¿cierto? Mira, la lógica siempre hemos dicho parte en ciencia. En ciencia, la lógica parte de la realidad. Se inicia en la realidad, la lógica. A través de la experiencia usted va teniendo. Entonces, le voy a poner un ejemplo que hace un filósofo llamado Kant. Llueve. Hace un relámpago, hace un trueno. ¿Sí o no? Como un pisco. ¿Cómo hacen los truenos, muchachos? Ustedes que son mejores artistas, comediógrafos que yo, lo van a hacer en su casa para que me reemplacen a mí. Entonces suena el trueno. Y a los segunditos se ilumina y sale el rayo. Y siempre, siempre, siempre sale el rayo después del trueno. Siempre, siempre. A veces al contrario, muchachos. Dependiendo. Bueno, dependiendo de la distancia, pero siempre están emparentados el rayo y el trueno. Yo dije al revés. Primero se ve el rayo y después el trueno, porque la luz tiene más velocidad que el sonido. Es eso. Entonces, perdón. Recapitulemos y digan todo al revés de lo que yo dije. El filósofo Immanuel Kant dijo: usted ve un rayo, el relámpago allá, y al ratico usted escucha el sonido.
siempre va a pasar. Entonces usted ya tiene la lógica. Usted ve un rayo en el firmamento, usted está por la noche abrazando a su novia no sabe nada, entonces usted ve el relámpago y usted le tapa los oídos para que no oiga, le hace cualquier cosa, le hace la chanza y usted le enseña a su novia para que ella se enamore bien de que usted es un tipo muy científico, hasta que le enseña a usted de que después del relámpago siempre sale el trueno. Entonces ya la novia se encanta de usted, se casa con usted. Y ahí es donde empiezan las peleas y los truenos y los relámpagos en el matrimonio, muchachos. ¿Cierto? Porque ya usted no tiene más nada que enseñarle, entonces ella se aburre y ya le pone problema a usted. Digo, usted me enseñó eso nada más para engañarme, para casarse conmigo. Bien. Entonces, esa está la lógica. Sucesos que van uno detrás de otro. Cuando el señor Pitágoras, que no fue el que se inventó, que no fue el que se ideó, que no fue el que descubrió, perdón, no es inventó, sino descubrió el teorema de Pitágoras, siempre entonces hizo esto, ojo, hizo h al cuadrado es igual a un cateto más el otro cateto, cada uno al cuadrado. Y cualquier día a un señor se le ocurrió, a un francés, porque no van a decir que es que yo estaba hablando aquí, se llama Pierre, que también lo estuvimos estudiando aquí hace tiempos, Pierre de Fermat, francés, contemporáneo del famosísimo René Descartes, ¿cierto? Pero ellos no eran muy amigos, no es que se odiaran, bueno, tenían algunas rivalidades acaso, sí tenían rivalidades, pero ellos como que no, siendo los dos matemáticos, como que yo no entiendo por qué nunca se sentaron a conversar. Vení, enséñame, ¿cierto? Vení, enséñame el plano cartiano. Y el otro decía, sí, pero enséñame vos el último teorema de Fermat. ¿Cierto? No, porque no hablaron de eso. No sé, muy raros, muy extraños, pero sí tenían como ciertas rivalidades, aunque sabían el uno del otro. Pierre de Fermat no era de verdad. No estudió matemática, él estudió derecho. Pero es que René Descartes también creo que empezó derecho y después se pasó a medicina. No recuerdo bien, pero él estuvo en ambos. Él lo terminó. René Descartes no terminó ni derecho ni medicina. Y después se dedicó a la matemática. Y Pierre de Fermat sí terminó derecho y fue de verdad un juez. Fue abogado, también fue juez, pero le gustaba molestar con la matemática, así como yo, pero él sí era genio, yo no. Él sí era genio, de verdad, yo no. A mí es que me gusta molestar, pero para estresarlos a ustedes nada más. Bueno, bien. Pierre de Fermat, cualquier día le ocurrió, pero mira, h al cuadrado, al cuadrado. Y no será que de pronto también h al cubo es igual a un cateto al cubo más el otro cateto al cubo, ¿cierto? Y no será que también h a la 4 es igual a c1 a la 4 más c sub 2. Dañé el libreto, muchachos. C sub 2, vean, lo dañé desde aquí, porque no me habían avisado, hombre. La próxima vez me gritan. ¡Hey, profe! Listo. Entonces, a la 4, ¿cierto? Y sigue. ¿No será que entonces para generalizar h, hipotenusa, a la cualquier cosa, ¿cierto? A la n, es igual a un cateto sub 1 a la n más el otro cateto sub 2 a la n? ¿Cierto? Se llama el último teorema de Fermat. Le dio por decir eso. Los que ya están un poquito metidos en esto saben de inmediato que esto no es real, que solo se cumple acá, solo acá. Saben que de acá para acá eso no va. Lo sabemos. Háganlo, ahí es fácil. Reemplazan, los chicos que están ya un poquito avanzados para el álgebra,
pueden hacer eso y saben que no les va a dar, que esto no es una igualdad acá, pero aquí sí, tan loco el universo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí sí y aquí no. Eso es lo que se preguntaron, ¿cierto? Y le trabajaron 350 años, 350 años, hasta que llegó un inglés llamado Andrew Wiles y se pilló ese teorema, ¿cierto? Demostró a través de la lógica ya parte por parte, ¿cierto? Ya no con números, en un punto que se llama lógica. Demostró, es un libro, dicen, yo no lo he leído. ¿Con qué cabeza, muchachos? Mentira, muchachos, ¿que con qué cabeza? Pues con la mía. ¿Con qué tiempo? El problema mío no es de inteligencia. ¿Qué tipo tan chicanero soy? No es un problema de inteligencia, sino de tiempo. Yo no soy capaz de leer eso, no soy capaz, hombre. Eso me da en la cabeza. Por dicho, no quedo ni loco, quedo bobo, quedo aburrido. Listo. Son 100 páginas. Pero de puros símbolos matemáticos y de cosas que, ¿saben qué? Ese libro se lo habrán leído en el planeta, yo creo que hay 100 personas, 100 matemáticos de los más inteligentes, si acaso 100. Esas 100 páginas se las habrán leído 100. Un genio por página. Pues digo yo, eso es una estadística que me inventé. Pero eso es lógica. Vamos a ver más o menos qué cosas hay en ese libro, ¿cierto? Si P y Q, entonces R o S, ¿cierto? Cosas así de ese estilo que algunos de los que están ya en bachillerato saben trabajar. Vamos a ver más o menos cómo se escribe, pero nos tocará en el próximo programa porque esta misión de hoy, por ahora tenemos que dejarla así en un break. Continuará. La semana próxima continuará la misma aventura, ya de la lógica formal. Porque hay una cosa que se llama la lógica formal, que es la de la matemática, formal. Eso después lo explicaremos. Y hay otra cosa que se llama la lógica no formal, que es la del lenguaje común, que también hay que ponerle lógica. Lo que hacen los abogados y los jueces es ponerle lógica no formal a los asuntos, que algunas veces la lógica formal sí puede intervenir. En algunas situaciones sí puede intervenir, pero en otras no puede intervenir. Amables televidentes, nos veremos dentro de 8 días. Gracias por estar con nosotros acá en San Rafael Televisión.